Condenamos enérgicamente al gobierno de Ecuador por esta invasión, por esta violación a la soberanía de los Estados Unidos mexicanos. Es también una violación a la Convención de Viena. Que los estados latinoamericanos deberían de estar unidos. No solamente nos une una historia, sino nos debería de unir un proyecto. En este caso, los gobiernos de derecha cada vez actúan de manera pues más monstruosa, más grotesca, en contra de los proyectos que tratan de construir lazos más comunitarios, lazos más sociales. Pues 400 millones de pesos en irregularidades es lo que detectó la Contraloría del Instituto Nacional Electoral durante la gestión de Lorenzo Córdoba. Se haya burlado de la manera de hablar de las comunidades originarias, se haya burlado, haya hecho alusión a su manera de expresarse, mofándose. Xóchitl Gálvez y el uso del logotipo del INE ante estas pancartas, ¿no?, que salieron y que quedaron durante varios días. A mí me llama la atención la extraña familiaridad, la sospechosa confianza, pero más llama la atención que el INE le haya dicho, oye, no lo vuelvas a hacer, y esa haya sido la sanción. Gisela Gaitán había solicitado al INE la gestión para que ella pudiera tener protección, y la protección nunca llegó. El INE parece estar más preocupado por censurar al presidente. Le prohibió utilizar la expresión oligarquía corrupta. El INE va a estar en el ojo del escrutinio público. El Poder Judicial va a estar en el ojo del escrutinio público. El Tribunal Federal Electoral va a estar en el ojo del escrutinio público. El hecho de haber visto a Juan Pablo Sánchez Gálvez en franco estado de intoxicación, haciendo alarde de un lenguaje y de una actitud misógina, homofóbica, violenta y clasista, pues es la perspectiva con la cual él ha crecido. Un acto efímero, un acto temporal de que se fue de copas y se le pasó decir una palabrita. No, es la visión que él tiene del mundo y de la realidad, ¿no? Y que tiene que ver con esa falta de valores. Pero fue hace un año, ¿no? Hace un año yo lo reprimí y tomé como madre las medidas correspondientes. No importa si fue hace un año, no importa si fue ayer, no importa si fue el mes pasado. Lo que importa es lo que está diciendo. Pues dos realidades, ¿no? Una, la de propuestas, y otra, la de tropezones, ¿no? Bueno, y una más, la de Maynes, la del silencio, porque Maynes no dice mucho. Sí. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día. Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos al episodio número 35 del podcast, un viaje con destino final a las elecciones del 2 de junio de 2024, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta de la República. Se renovarán 9 gubernaturas, el Senado, el Congreso Federal, los congresos locales y casi el 60% de los ayuntamientos en el país. Serán más de 20,000 cargos de elección popular los que serán disputados este 2 de junio en las urnas. Tengo el gusto de que hoy me acompañe Josué Lozada. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes.
México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que este viernes 5 de abril se perpetrara una invasión a la embajada mexicana en Quito. Este hecho, pues que es parte del contexto que va acompañando la ruta electoral, pues pone una tensión en el panorama internacional, pero sobre todo en el panorama de los países latinoamericanos. ¿Qué opinas, Josué? Autoridades de Ecuador detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba entonces refugiado en la Embajada de México. Es un acto que lamentamos, es un acto pues muy penoso que pues pone en un dilema las relaciones entre México y Ecuador. El día de hoy pues bueno, ya se ha tomado una decisión, se ha roto en ese sentido las relaciones diplomáticas con Ecuador, lo cual tendrá algunas consecuencias en términos políticos, económicos y también sociales. Vimos en algunos videos, ¿no?, en las redes sociales cómo de manera muy penosa el jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México, Roberto Canseco, forcejea con policías, y al ver esas imágenes es algo que pues realmente duele, deja mucho que decir, no del pueblo ecuatoriano, nosotros estamos con el pueblo ecuatoriano, pero sí en esa política de Estado que ha implementado. Condenamos enérgicamente al gobierno de Ecuador por esta invasión, por esta violación a la soberanía de los Estados Unidos mexicanos. Es también una violación a la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas internacionales. Es una violación al derecho internacional al asilo político. Como lo señalaste claramente, Josué, el Estado ecuatoriano puso en riesgo la integridad y la vida del representante de México en este país, a quien, como lo ha señalado, lo arrastraron, en el piso lo tuvieron, realmente en una agresión física muy lamentable. Inmediatamente el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ordenó romper relaciones diplomáticas con este país, y sin embargo la posición de México no es de expulsar a los ecuatorianos o a la comitiva de la diplomacia ecuatoriana que aún se mantiene en México. Finalmente va a ser Ecuador quien tenga que decidir qué va a hacer con ellos. En un acto de congruencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpe ya las comunicaciones y anuncia la retirada de las representaciones diplomáticas. Es congruente en ese sentido, creo que es la mejor decisión que se puede hacer, y bueno, pues esto, como lo he comentado, va a tener pues ciertas consecuencias, ciertas repercusiones en el hecho de la relación que demarca a estas dos naciones. América Latina ha sido una tierra histórica, una tierra que comparte muchos elementos territoriales, culturales, y ahora me acuerdo precisamente de una obra de Eduardo Galeano que se titula Las venas abiertas de América Latina. Una historia de despojos, una historia de colonización, una historia de explotación de estas naciones que más bien deberían de buscar la hermandad más que esa secularización o esa separación como lo estamos viendo en este acto, pues que es realmente denigrante lo que hemos visto y que pues va a tener ciertas repercusiones evidentemente. Y sin precedentes, decíamos, sin precedentes en América Latina y sin precedentes en el mundo. Las embajadas son territorios que pertenecen al país que los ocupan, esto por los acuerdos internacionales. México ha dicho que irá a la Corte Internacional, también Ecuador, tanto como México, han signado los acuerdos también de la Organización de Estados Americanos, y pues es lo menos que se puede hacer, lo menos que se puede, en donde se puede actuar. También
hay ya, Josué, y esto es uno de las consecuencias inmediatas que ha tenido el hecho. Hay reacciones, por supuesto, reacciones internacionales. Han sido diferentes los mandatarios que se han pronunciado en contra del hecho que se perpetró en Ecuador y a favor, por supuesto, en solidaridad con México. Y también las voces internas. Es Claudia Sheinbaum, quien de las primeras que se pronunció, obviamente en apoyo al presidente López Obrador por la decisión de la ruptura en las relaciones diplomáticas. Xóchitl Gálvez también hizo lo propio y diversos políticos, personalidades de la vida pública mexicana, pero también de la vida pública internacional. Y llama la atención porque los estados latinoamericanos deberían de estar unidos. No solamente nos une una historia, sino nos debería de unir un proyecto. Somos países vinculados no únicamente por la cultura, por la formación que dio lugar a nuestras sociedades actuales, pero también por un territorio en común. Hubo una violación al derecho internacional por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Recordemos que las elecciones ecuatorianas pues, fueron marcadas por el asesinato de un candidato. Esto nuevamente abre el debate de cómo se va manejando, no solo a nivel mundial, sino también en América Latina, cómo las derechas, en este caso los gobiernos de derecha, cada vez actúan de manera pues más monstruosa, más grotesca, en contra de los proyectos que tratan de construir lazos más comunitarios, lazos más sociales, en este caso por parte de las izquierdas. Y fíjate que no conocía yo tanto acerca del presidente Noboa. Él es un presidente joven, tiene 36 años, pertenece a una de las familias más acaudaladas de Ecuador, desde donde también hay mucho repudio hacia su persona. Hemos documentado en las redes sociales las reacciones del mismo pueblo ecuatoriano con relación a este hecho y pues salen a la luz también muchos elementos de una vida pública muy cuestionable. Él es educado en Harvard y en Georgetown University en Washington, D.C. Tiene una educación de derecha en estas reconocidas universidades, pero llama la atención porque a veces pensaríamos que a mayor educación, mayor capacidad de ejercer técnicamente una profesión, en este caso de que él pudiera ejercer un buen gobierno en Ecuador, pero parece todo lo contrario. Todo lo contrario, y realmente lo que está demostrando es pues los intereses, ¿no? que él tiene al respecto, cómo ve el mundo una persona, ¿no? Tras este tipo de actos. Se reflejan muchas cosas más, incluso cuestiones psicológicas, cuestiones de Totalmente. Preferencias políticas, filosóficas, ¿no? De cómo ven ellos el mundo. Esto realmente es deplorable, o sea, no podemos permitir, ¿no? que pase este tipo de situaciones. Realmente pues debe una disculpa a todo el pueblo de México. Sí, un mensaje de repudio es el que enviamos desde México al gobierno de Ecuador por las circunstancias, por la violación a la soberanía en la que incurrió el gobierno de Ecuador recientemente con la invasión a la Embajada de México en Quito. Pues esto es el contexto internacional que no podíamos dejar de mencionar porque a final de cuentas pues es lo que le da marco a lo que sucede en nuestro país y no queremos eso para México y no queremos eso para el mundo. Definitivamente, siempre es bueno analizar lo que está pasando también a nivel internacional y posteriormente también ver un poco lo que está sucediendo en nuestro país, que es motivo de algunos de estos temas que vamos a platicar con todos ustedes en el podcast del día de hoy. Muchos temas que dan muchísimo que decir y nos permiten pues una reflexión bastante crítica de las cosas. Pues 400 millones de pesos en irregularidades es lo que detectó la Contraloría
del Instituto Nacional Electoral durante la gestión de Lorenzo Córdoba, Josué. 400 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el Contralor en una reunión que sostuvo esta semana que precedió con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Dijo que fueron 2,000 las denuncias por irregularidades que recibió la Contraloría en 2023 y por las cuales se abrieron 715 investigaciones. Esto, Josué, nos lleva directamente a pensar en esta campaña de El INE no se toca. Esta información, estos 400 millones de pesos en irregularidades detectados durante la gestión de Lorenzo Córdoba, definitivamente nos pone sobre la mesa el tema de esta campaña del INE no se toca. Como recordarás, se convocó a gente a participar en marchas el año pasado, en 2023, justamente cuando estaba Lorenzo Córdoba como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y gente que, por cierto, a veces llegaba sin saber qué era lo que defendía, ¿no? Hoy vemos que eran personales y poderosas las razones por las cuales se convocó esta marcha. Llama mucho la atención cómo es que un monto tan elevado, 400 millones de pesos, sean la punta del iceberg. Porque seguramente de fondo, sin tener elementos para poder asegurarlo, pero seguramente hay mucho más que se puede analizar y que puede ir llevando hacia una información mucho más fuerte y más escandalosa. Claro. Recordemos también que de Lorenzo Córdoba se filtraron algunas comunicaciones, algunas llamadas telefónicas, algunos mensajes, pues donde se refleja realmente el tipo de visión que tiene este personaje en torno a la realidad, ¿no? Y algo muy denigrante, pues es cuando enuncia este tipo de palabras racistas, ¿no? En contra del indigenismo en México. Y eso, pues básicamente exhibe a la élite política de derecha mexicana con todo ese pensamiento retrógrada, ¿no? Que pues va abanderado de lo que refleja el propio Lorenzo Córdoba. Es un personaje al que hay que seguirle los pasos, es un personaje al que hay que analizar con lupa. ¿Y por qué? Porque fue una figura pública muy importante de uno de los órganos más importantes para los momentos electorales de México. Él haber sido consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues es un cargo que definitivamente, por cómo ha desarrollado su carrera, por lo que ha expuesto en lo público, pues merece toda la pena analizarlo. Esto que acabas de mencionar es una gran ofensa para la nación mexicana, para los pueblos originarios, para los mexicanos en general, que somos un país con una diversidad amplia, donde hay pues muchos Méxicos que conforman el gran mosaico de lo que representa nuestra nación, y que pues es repudiable, es indignante que un personaje como Lorenzo Córdoba, habiendo estado al frente del Instituto Nacional Electoral, se haya burlado de la manera de hablar de las comunidades originarias, se haya burlado, haya hecho alusión a su manera de expresarse, mofándose de una manera sinvergüenza, de una manera vil, ¿no? Lorenzo Córdoba fue después el orador de las llamadas marchas rosas, estas que son subsecuentes a la primera del INE no se toca, en donde habla de democracia, en donde habla de prosperidad, de una sociedad justa. ¿Y qué de justo puede tener una persona con esas características, ¿no? Después de que salió del INE, se fue a esta plataforma de desinformación de un exconductor de Televisa a ser comentarista, justamente en la línea de la desinformación, de la manipulación, del querer incidir en el pensamiento de los mexicanos, en el franco hecho de
tratar a la audiencia como si fuera gente torpe o como si las audiencias de las plataformas digitales o de los medios de comunicación fuéramos personas sin inteligencia. Es un verdadero, es una verdadera basofia. Y la verdad que da mucha pena porque el INE es una institución que tiene una historia pues muy interesante, ¿no?, en nuestro país. De hecho, desde la Constitución del 17 se van detonando, digamos, estas primeras construcciones de la política electoral. Luego evidentemente va madurando, va evolucionando a lo que primero fue el IFE y va a terminar siendo lo que hoy conocemos como el INE, una institución pues realmente transparente en lo que representa su historia, pero que el día de hoy pues nos deja muchas dudas, un mal sabor de boca por el tipo de actitudes que estamos viendo. Y me refiero precisamente al tema de Xóchitl Gálvez y el uso del logotipo del INE ante estas pancartas, ¿no?, que salieron y que quedaron durante varios días y haciendo uso también de los colores y de la tipografía del propio INE, ¿no? A mí me llama la atención la extraña familiaridad, la sospechosa confianza con la que Xóchitl Gálvez se atrevió a hablar de una propuesta relacionada con programas sociales, utilizando espectaculares y el logotipo del Instituto Nacional Electoral. Extraña familiaridad, sospechosa confianza, es lo que pues llama la atención de esto que ella ha propuesto, esto que acabas de mencionar, Josué. Pero más llama la atención que el INE le haya dicho, oye, no lo vuelvas a hacer, y esa haya sido la sanción. Es un tema que verdaderamente pues genera desconfianza, es una desconfianza muy palpable la que a partir de la reacción de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la reacción que vierte al respecto. Y ella ha sido muy cuestionada también por los recientes acontecimientos, por el lamentable asesinato de Gisela Gaitán, esta candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Y ha sido cuestionada porque Gisela Gaitán había solicitado, previo a este lamentable suceso, que lamentamos mucho desde todos los ángulos, un acto reprobable desde cualquier punto de vista. Gisela Gaitán se había sentido amenazada y lo expresó. Ella recurrió pues al partido político Morena, la Morena estatal en Guanajuato, para que se solicitara formalmente al INE la gestión para que ella pudiera tener protección. Y la protección nunca llegó. Esto lo dio a conocer la misma Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Mario Delgado, un día después del lamentable acontecimiento. Mario Delgado señaló directamente al INE, a la delegación del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato por omisión, y pidió que se hiciera una investigación para saber por qué no se le otorgó la protección que solicitó. Menciona Mario Delgado, mencionó en estos días, cuando justamente acababa de suceder este lamentable hecho, que pues incluso se le cuestionó a la misma Gaitán, a la misma candidata, por qué quería protección y qué elementos tenía para solicitarla. Bueno, pues Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, ha sido también cuestionada por eso. Ella ha dicho últimamente que el INE requiere una reforma, pero recordemos también que el INE ha sido parte de esta propuesta de reformas que envió el presidente de la República al Poder Legislativo y que, por cierto, no pasaron por no tener la mayoría calificada en el Congreso. Una reforma que pretende reducir los montos que el Instituto Nacional Electoral ejerce, 20 y tantos mil millones de pesos para una elección.
reducir esos montos, reducir la cantidad de diputados plurinominales y reducir también la cantidad de recursos que se le entrega a los partidos políticos año con año. Es todo un tema el INE, Josué. Este instituto que jugará el arbitraje en la contienda electoral del 2 de junio de 2024 va a estar en el ojo del escrutinio público. El INE va a estar en el ojo del escrutinio público. El Poder Judicial va a estar en el ojo del escrutinio público. El Tribunal Federal Electoral va a estar en el ojo del escrutinio público. Son tres instancias, el Tribunal Federal Electoral pertenece al Poder Judicial, pero tres instancias de las cuales tenemos que estar muy al pendiente como ciudadanos, como votantes, muy al pendiente de su actuar, muy vigilantes de cada una de sus acciones. Porque hay muchos elementos hoy en día, estamos aún a 50 y tantos días de las elecciones del 2 de junio y hay muchos elementos sobre la mesa que nos ponen a pensar en la honorabilidad, el trabajo imparcial, ético y correcto de las instituciones, y no hay otra manera más que la vigilancia ciudadana que nos pueda llevar a que las personas que están trabajando en estas instituciones públicas hagan un trabajo correcto, ético y a favor de los intereses del pueblo mexicano. Necesitamos de un trabajo transparente de estas instituciones a favor de toda la ciudadanía. Lo que estamos viendo es una guerra sucia de Xóchitl Gálvez al utilizar precisamente la identidad del INE, al colocarla, digamos, en estos espectaculares. Pero si nos damos cuenta un poco en el discurso que está ahí enunciado, por ejemplo, algunos de estos espectaculares dicen los programas sociales están en la Constitución y nadie los podrá quitar, son una conquista, y por ahí aparecen el logo del PAN y del PRI. Sin embargo, esta argumentación es errónea, ¿no? Si nosotros nos podemos a pensar y a ver, aunque existan programas sociales que hay que mencionarlos, fueron realmente un logro de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador de subirlos a nivel jurídico, a nivel legal, como un derecho ciudadano a los programas sociales. A nivel constitucional. A nivel constitucional, exactamente. Si llega un gobierno de derecha, hay riesgos también de poderlos perder, eso es una realidad. Entonces, ¿hacia dónde queremos mirar? No debemos de perder de vista tampoco que en el año 2020 todos los diputados del PAN votaron en contra de elevar a nivel de derechos constitucionales los programas sociales. Así que por ahí, ¿a qué está jugando esta candidata, ¿no? Cuando nos está vendiendo de manera muy falsa la idea de que está a favor de los programas sociales, cuando ella misma ha enunciado en el pasado que estaba a favor de los programas temporales. Y el mismo Partido Acción Nacional, el mismo Partido Revolucionario Institucional, el mismo Partido de la Revolución Democrática han sido pues protagonistas reales, auténticos de pues la negación a que algunos de los más importantes beneficios que hoy recibe la ciudadanía pues no fueran posibles. Entonces es un doble discurso, es un discurso de la hipocresía, de la falsedad, en donde vemos realmente que esta frase, Josué, que le prohibió, por cierto, el INE al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta expresión que le prohibió el INE recientemente utilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador, refleja muy bien lo que ellos construyeron en los pasados sexenios. El INE recientemente le prohibió a Andrés Manuel López Obrador que utilice en sus mañaneras la expresión oligarquía corrupta. Le prohibió utilizar la expresión oligarquía corrupta. El INE parece estar más preocupado por censurar al presidente que por hacer el trabajo justo que debería de estar ejecutando, como lo dijimos en el caso de los espectaculares de Xóchitl. Pero ¿qué es una oligarquía?
Una oligarquía es un sistema de gobierno en el cual el poder está en unas cuantas manos. Son unas cuantas empresas las que se benefician y deciden el destino de los recursos de los mexicanos. Eso es lo que pasó durante los sexenios del PAN y del PRI. Había una oligarquía. ¿Por qué corrupta? Porque una oligarquía que representa 100, 200, 1000 familias, pues no representa los 130 millones de mexicanos. Entonces, claro, para poderla legitimar, ¿qué pasa? Los gobiernos oligárquicos recurren pues a la represión, a la violencia, entre otras herramientas, para poder legitimarse y hacer posible su gobierno, ¿no? Estos gobiernos oligárquicos regularmente tienen a los medios de comunicación de su lado, ¿no? Utilizan a los medios de comunicación para realizar propaganda y lograr esto. Y esto así es, esto no es un secreto para nadie, no estamos descubriendo el hilo negro de las cosas. Es entonces el proyecto de Xóchitl Gálvez, el proyecto de la oligarquía por esta razón. Y fíjate cómo se entrelazan las cosas, ¿no? Hablando del INE y este tipo de elementos que acabamos de mencionar. Sí, el PRI y el PAN sabían perfectamente que estaban violando la ley al estar utilizando no solamente el logotipo del INE, sino también los colores, toda la identidad, incluso lo mencionábamos, la tipografía, y aún así lo hicieron, ¿no? Entonces hay ahí una doble moral, hay ahí una mala fe a todas luces, y que se esconde, ¿no?, bajo un argumento de Xóchitl Gálvez donde menciona que está a favor de los programas sociales, cuando en la realidad ella nunca estuvo a favor de los programas sociales. No, nunca, no. Ella más bien decía que fueran, si acaso que existiesen, que fueran temporales, ¿no? Pero que no fueran un derecho constitucional como hoy ya Andrés Manuel López Obrador lo ha puesto en marcha. Y es lo que resulta ofensivo, Josué, también para la gente, ¿no? Es lo que resulta burlón para la gente, ¿no? Habíamos dicho ya en un análisis de quién era Xóchitl Gálvez, pues que es un personaje improvisado. Hemos en repetidas ocasiones en el podcast mencionado que cualquier posición en el espectro político pues es válida y debe exponer sus ideas, debe exponer sus propuestas, debe exponer sus pensamientos públicamente para llegar a la gente y pues tratar de incidir en el voto a aquellos que se identifiquen con cada uno de los pensamientos de derecha, de izquierda, de centro, no importa de qué parte del espectro, ¿no? Pero hemos dicho que a la derecha mexicana se le olvidó, se sentó en sus laureles o de plano no tuvo la capacidad ni de crear un proyecto, ni de crear cuadros, ni de formar a un personaje para competir en 2024 y agarraron lo primero que encontraron, que fue Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero lo primero que encontraron, además hemos mencionado, Josué, y creo que viene muy ad hoc en este episodio, con características que este sector, el PRI, el PAN, el PRD y sus marqueteros piensan que son las características de la mayoría de los mexicanos. Es decir, un personaje torpe como Xóchitl Gálvez, improvisado como Xóchitl Gálvez, con ocurrencias como Xóchitl Gálvez, vulgar como Xóchitl Gálvez. Piensan que esto es México y que estos son los mexicanos y atreven a soltar al personaje con el fin de que haya una empatía con el pueblo de México. Y yo lo he escuchado de gente en el ecosistema político, en el ecosistema de la comunicación y el periodismo, que dicen lo que pasa es que es un personaje que conecta con las mayorías, pero México no es así, Josué. No, ni las clases sociales que lamentablemente están tan divididas en México, tampoco ninguna de ellas, pienso, tiene un sentido de identificación con un personaje pues tan torpe e improvisado. Alguna vez dijimos, hay una crisis desde el momento en el que ves a Xóchitl y es una crisis que además a mí me permite ver incluso al equipo de trabajo que está con Xóchitl, ¿no? Xóchitl comete errores tras errores, tiene crisis tras crisis
Y en vez de que haya una rectificación por parte de su equipo de imagen pública, por parte de su equipo de comunicación, parece que la enlodan más y más. Y bueno, el tema que hoy está en boga es también el del hijo, ¿no? Del hijo de Xóchitl, que muy lamentable. Muy lamentable, Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien aparece también en las redes sociales, en los videos, de una manera pues muy grotesca, muy baja, ¿no? Peleándose, ¿no? Con gente de un antro, ¿no? Llamándoles de una manera pues muy denigrante, ¿no? Haciendo una burla sexista, una burla respecto a los rasgos físicos de la persona, una burla clasista y racista, ¿no? Y que encima de todo, pues bueno, también refleja el nivel de consumo, ¿no? De ciertas sustancias que podría estar consumiendo el joven, pero aquí no es el detalle por el hecho de ser el hijo de Xóchitl Gálvez, ¿no? Para nada. Aquí el detalle más fuerte, digamos que lo que lleva más peso es que pues es una persona mayor de edad, ¿no? No es un jovencito, no es un niño. Tiene 27 años, me parece. Es alguien que ya tiene, ¿no? Toda una formación, de alguna manera, un ADN también que hemos hablado, ¿no? Que está reflejando pues lo que está consumiendo en casa, ¿no? De cómo fue criado, ¿no? De alguna manera está reflejando a la familia, ¿no? Incluso pues esa falta pues de valores, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y entonces lo más lamentable es que pues él era líder de las redes juveniles, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona líder de redes juveniles puede hacer ese tipo de declaraciones? Eso es lo más lamentable. Ya se retiró, afortunadamente, ya hizo una disculpa pública, lo cual pues está muy bien, pero sí de fondo pues tiene todo un telón de fondo que pues es la perspectiva con la cual él ha crecido y que mucho dice de esa cuestión familiar. Este tipo de actos, este video que se viralizó del cual has hablado, Josué, me parece que en realidad nos dan muchos elementos a los ciudadanos para tener más claridad acerca de quiénes son ellos, ¿no? El hecho de haber visto a Juan Pablo Sánchez Gálvez en franco estado de intoxicación, haciendo alarde de un lenguaje y de una actitud misógina, homofóbica, violenta y clasista, pues muestran los elementos y los valores con los que seguramente creció. O sea, el problema no está bien emborracharse, digamos. Sabemos que no es algo sano ni pues que no es bueno, pues, ¿no? Pero creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Sin embargo, aquí el cuestionamiento no es hacia su estado de intoxicación realmente, que ya es un tema siendo figura pública, por cierto, sino es lo que él expone, lo que él comunica en ese estado de intoxicación, lo que tú dijiste. Exacto, refleja más que los valores, sino la falta de valores. La falta de valores. Eso, sí. Y tras el consumo de la sustancia, en ese estado de vulnerabilidad, pues lo que se va a reflejar es la realidad, es una visión del mundo, ¿no? Entonces no es nada más un acto efímero, un acto temporal de que se fue de copas y se le pasó decir una palabrita, no, es la visión que él tiene del mundo y de la realidad, ¿no? Y que tiene que ver con esa falta de valores que se generaron en el seno familiar. Sí, haber llamado a los trabajadores de un antro gatos, cometacos, pues no es precisamente lo que Xóchitl predica. Ella dice que sufrió discriminación por ser indígena, que cuando vendió gelatinas, pues vivió la pobreza. Esto que vimos de Juan Pablo Sánchez Gálvez no refleja esa historia, Josué. Refleja haber crecido en otras circunstancias y con otra visión, con esa visión justamente que es la que México no necesita. La visión donde se cree que algunos son superiores a otros. Eso es lo que realmente es lamentable, lo que realmente lastima con todo esto. Él se disculpó, como dijiste. A mí me llamó mucho la atención la disculpa porque ese es este tipo de disculpa que recomiendan hacer todos los equipos de crisis, que es sal, discúlpate,
afronta y di que vas a mejorar, ¿no? Casi que te van a llevar a un curso de valores, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, pero también me llama mucho la atención que luego Xóchitl Gálvez, abordada por medios de comunicación en una de sus giras un día después de este lamentable hecho, dice: pues sí, me disculpo, pero fue hace un año, ¿no? Hace un año yo lo reprimí y tomé como madre las medidas correspondientes. No importa si fue hace un año, no importa si fue ayer, no importa si fue el mes pasado. Lo que importa es lo que está diciendo, porque además ella lo subió al ring. Ella dijo: vente y vamos a hacer campaña juntos. El hijo debió de haber quedado en casa, sobre todo si los papás sabían, que me imagino lo saben, qué tipo de interacción social tenía el hijo, ¿no? Claro. Me imagino que no es la primera vez que le pasó. Y que, por cierto, Xóchitl Gálvez dijo que fue hace un año, pero documentando la situación no fue hace un año, fue hace 6 meses. Hace 6 meses, eso está documentado en las redes sociales, incluso la ropa que aparece en ese video, la ropa que utiliza Juan Pablo Sánchez Gálvez en ese video viralizado, corresponde a la ropa que utilizó en uno de los eventos de Xóchitl previo a que fuera candidata, pero cuando ya estaba cuando ya era pues aspirante de lo que en ese momento era el Frente Amplio por México. Sí, algo muy lamentable, de verdad. Y también podemos comentar ahora qué hay del otro lado del espectro, ¿no? Del otro lado del espectro, pues vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos una propuesta realmente muy interesante que tiene que ver con el gobierno honesto y el combate a la corrupción por parte de Claudia Sheinbaum. Me llamó mucho la atención este documento porque está muy bien definido, está muy bien estructurado, pero lo que más realmente me gustó es el enfoque de derechos. Es decir, ya habla sobre el derecho humano a una buena administración pública, derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción y de manera que está buscando también generar un acuerdo nacional para un buen gobierno. Es decir, mediante una sinergia interinstitucional en diversas escalas. Por ejemplo, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, que existe un verdadero combate a la corrupción. Algo que no habíamos visto en anteriores sexenios y que en este caso la candidata lo pone sobre la mesa de una manera muy transparente. Y eso creo que también habla muy bien de hacia dónde va encaminada esta propuesta. Sí, vemos los contrastes, ¿no? Los contrastes en cuanto a pues lo que nosotros podemos documentar en el podcast son realmente pues 2 realidades, ¿no? Una, la de propuestas y otra, la de tropezones, ¿no? Bueno, y una más, la de Maynes, la del silencio, porque Maynes no dice mucho. Sí. ¿No? Sí, justamente es una manera diferente, propositiva de ver también un gobierno, ¿no? El derecho humano a un buen gobierno, pues me parece fundamental. Es el bienestar, Josué, lo que debe ser la meta de cualquier propuesta. El bienestar ciudadano, el bienestar de la gente, la felicidad de la gente. Exactamente. Y en esta propuesta, entonces, del combate a la corrupción, se pretende también rediseñar la Secretaría de la Función Pública, el sistema de control interno y generar un sistema nacional de inteligencia anticorrupción, asegurar también la transparencia, pero también contrataciones públicas y transparentes. Entonces, creo que es algo que lo estamos viendo realmente por primera vez, se le va a dar continuidad a lo que ya se está viendo el día de hoy, pero son elementos que estaban totalmente ausentes en los gobiernos por parte del PRI y del PAN. Y donde había realmente la intención de simular. Recordemos que muchos de los organismos autónomos que se crearon durante estas administraciones de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, pues fueron organismos autónomos cuyo fin era únicamente ser la fachada de una idea, ¿no? Como este Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que lo que menos da es elementos de la información pública. Uh-huh. O sea, cuando INAI, que ha sido tan expuesto en los medios de comunicación últimamente porque no quieren que desaparezca, cuando este Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública nos habló de los nexos
por ejemplo, de García Luna con el crimen organizado. ¿Cuándo nos dijo algo al respecto? ¿Cuándo nos habló de la privatización de Pemex y todos los negocios con Odebrecht? ¿Cuándo nos expusieron a los ciudadanos este tipo de información relevante y verdaderamente pues importante en el acontecer de las instituciones mexicanas? Son fachadas. Entonces, ahora con esta propuesta que plantea Claudia Sheinbaum, pues vemos una estructurada intención de dar claridad y transparencia al ejercicio público. Exactamente, o sea, se ve una propuesta bien estructurada, bien definida, con un grupo de asesores especialistas en cada una de estos puntos, en cada una de estas materias. Cuando uno lee este tipo de documentos, pues te das cuenta del enfoque que lleva, ¿no? Sobre todo un enfoque inclusivo, un enfoque de derechos humanos, eso es algo también bien importante, ¿no? Donde todas las voces quepan, ¿no? Donde no hay una visión sesgada, una visión racista, una visión hegemónica, como lo plantea la derecha. En este caso es un proyecto de una izquierda, pero una izquierda que también se retroalimenta a partir de lo que la gente ve, de lo que la gente necesita. Ese es el verdadero ejercicio de la democracia, ¿no? Donde tú construyes, pero con base también en las necesidades del pueblo. Por cierto, que esto me lleva a pensar en lo que fueron los diálogos por la transformación, este ejercicio de comunicación propuesto por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y en el cual tú participaste en uno de los diálogos por la cultura, si mal no recuerdo. Pues estaría buenísimo si nos compartes cuál fue la experiencia, Josué. Sí, la verdad que fue una experiencia muy gratificante. Fue una convocatoria abierta a la ciudadanía. En este caso se llevó a cabo y pues llegaron gente de diversas líneas, ¿no? De las artes, de la literatura. Llegaron poetas, promotores culturales, antropólogos, historiadores, arqueólogos, y fue un ejercicio constructivo. Fue muy interesante porque cada una de las personas que tenía una propuesta pudo compartirla ante el público y en este caso se tomó nota por parte, digamos, de los organizadores de los diálogos, para poder entonces recabar toda esta información y poderla entonces llevarla a una propuesta mucho más amplia. Y bueno, se tuvo la oportunidad también de contar con la presencia de Eduardo Ramírez. Esto fue en Chiapas, este de la cultura fue en Chiapas. Fue en Chiapas, ¿no? Fue Sí. en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de Eduardo Ramírez, quien en todo momento estuvo escuchando todas las propuestas y al final emitió una opinión muy interesante, de manera que iba a recabar, ¿no?, cada una de estas propuestas para hacer entonces una propuesta más general en materia de cultura. Eduardo Ramírez, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia para el estado de Chiapas. Y en cada una de las entidades federativas se han llevado a cabo estos foros. Tengo entendido que han sido los diferentes ejes temáticos un poco de acuerdo a la vocación del estado y han sido repartidos en toda la entidad. En el caso de cultura fue Susana Harp. Susana Harp, exactamente. Ella, pues, con una carrera en el ámbito artístico muy importante. En el ámbito artístico y también en el ámbito literario, antropológico, ¿no? Entonces se movió mucho bajo esa línea, digamos, toda la parte de los intelectuales, digamos, en Chiapas fueron invitados, fueron convocados. Gente que pertenecía a organizaciones civiles llegaron, pero también algo que me gustó mucho fue la participación de la comunidad indígena, ¿no? De diversos grupos étnicos. Llegaron al lugar, dieron su propuesta, algunos incluso enunciaron algunas palabras en sus lenguas, por ejemplo en tzotzil, en celtal, en chol, ¿no? Y le hicieron llegar directamente las propuestas a Susana Harp y al candidato Eduardo Ramírez. Pues muy importante, porque la educación humanista es una educación o un sector de la formación profesional en México que se rezagó cada vez más
Creo que cada vez teníamos menos filósofos, menos sociólogos, menos arqueólogos, mucho porque este modelo económico hegemónico actual toma como prioridad únicamente lo que genera dinero. Claro. Y lo que genera conocimiento, lo que genera humanidad, lo que genera identidad es algo que no consideró. Y llama la atención porque Claudia Sheinbaum presentó también recientemente República Educativa, que es el proyecto de nación enfocado a la educación y donde recuerdo estos temas, formar más humanistas, más artistas, es parte también del reto. Claro, y la historia va a ser un punto bien importante porque volteando a ver hacia el pasado, a ver hacia la historia, podemos reflexionar y entender de manera crítica nuestro presente, también con miras a construir un mejor futuro, algo que la derecha pretende eliminar a toda costa, el hecho de que volteemos a ver hacia el pasado, porque para ellos voltear a ver hacia el pasado es peligroso por todos esos actos de corrupción y violación a los derechos humanos que han cometido. Por cierto, que platicaba con unos amigos en una reunión que tuve recientemente y pues uno tiene amigos en todos los espectros de la política, pero uno de ellos decía: yo siempre voy a decir que Porfirio Díaz fue el mejor presidente. Le digo, oye, de pena ajena, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué dices que es el mejor presidente? Porque atrajo las inversiones, porque permitió a través de la privatización generar prosperidad para México. Y le respondía yo, sí, y también la matanza de los indígenas, también la laceración a las comunidades, a las comunidades originarias, es uno de sus elementos y de sus sellos de identidad. Qué de respetuoso o de admirable puede tener un gobierno como esos. Y además, que tú lo has mencionado en otro de los episodios del podcast, permitió la inversión extranjera con beneficios lacerantes para el fisco y para las arcas del Estado mexicano. Exacto, el tema del petróleo, ¿no? Que fue ahí prácticamente concesionado, ¿no? A empresas extranjeras, pues con miras a esa privatización, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante ver hacia ese pasado y ver cómo el día de hoy también podemos construir otro futuro, porque lo que está pasando el día de hoy pues va a ser parte también de lo que va a estar en la historia. Entonces, sí, de alguna manera también estamos construyendo historia. Tanto tú como yo somos parte de la construcción de esta historia. Nuestros amigos que nos están viendo son parte de la construcción de esta historia. Hacia dónde queremos llevarla, pues solo depende de nosotros. Así es, Josué, pues qué importante el reconocimiento de uno mismo a través de su paso por el mundo. Y creo que con esa reflexión nos vamos en esta ocasión, en este episodio. Hemos recogido lo que ha sido la 5ª semana de campaña electoral por parte de los candidatos a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que sigue teniendo una ventaja de prácticamente 2-1 con relación a su contrincante más cercana, que es Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México. Y Álvarez Maínez, por cierto, que se ha quedado entre 5 y 6% en la preferencia según las encuestas, las diferentes encuestas, las diferentes mediciones de la opinión pública en el territorio nacional. Y bueno, Xóchitl Gálvez ha estado por ahí de un 20, de un 25, de acuerdo a la opinión de diferentes sectores en las diferentes mediciones. Por cierto, ¿qué opinas de las encuestas? Yo creo que sí, las encuestas están reflejando, ¿no? En muchos sentidos lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? Y prácticamente la lleva toda la batuta Claudia Sheinbaum, ¿no? Aunque de repente vemos algunas encuestas ahí de algunos periódicos, algunos diarios de derecha que pretenden un poco desvirtuar la información, pero las encuestas realmente en mayor medida están tomando una ventaja considerable por parte de Claudia Sheinbaum. Se nos olvidó hablar de Salinas Pliego y del tema de los 60 y tantos mil millones de pesos
que le deben impuestos al SAT. Lo vamos a tocar la siguiente vez. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio, Josué. Un gran gusto platicar contigo y conversar y analizar los temas de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Un podcast más para comentar, para compartir y también para coleccionar. Hasta la próxima. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand.